¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. El Fondo Monetario Internacional mejoró sus perspectivas económicas para México, pero recomendó posponer la construcción de la refinería Dos Bocas, hacer una reforma fiscal y que Pemex se asocie con capitales privados. El presidente López Obrador dijo no gracias. ¿Qué dicen las y los panelistas? Y la desaparición de 109 fideicomisos ha derivado en una verdadera batalla. Por un lado, los diputados de Morena y sus aliados, y por el otro, las organizaciones de la sociedad civil, científicos, víctimas, personas desplazadas y otros grupos que necesitan de los recursos que el gobierno federal busca destinar al combate a la COVID-19. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de esta reforma? Y el lunes, las cifras de decesos por COVID-19 aumentaron en más de 2,000 casos. Esto debido a un cambio en el registro. Ahora no solo se reportan los casos comprobados clínicamente, sino también los que presentaron síntomas. ¿Cuáles son las implicaciones de este cambio? Veremos qué piensa la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. El Fondo Monetario Internacional recomendó a México una serie de medidas para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. Según su pronóstico, sin esto tardaremos años en volver al nivel en el que estábamos a principios de este 2020. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió respeto y advirtió que este organismo ya no dicta la política económica del país. ¿Qué propusieron? Veamos en contexto. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Fondo Monetario Internacional respeto. Dijo que los organismos internacionales ya no dictan la política económica de México y le pidió al organismo internacional dejar de solapar gobiernos corruptos. Esto luego de que el FMI presentó este martes su reporte de perspectivas para México. Según las proyecciones de este organismo, la expectativa de crecimiento para nuestro país pasó de 3.3 a 3.5% para 2021 y la caída del PIB prevista se redujo al pasar del 10.5% a un 9% para el cierre de este año. Sin embargo, una de las sugerencias hechas para superar la crisis económica generada por la pandemia fue posponer la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y evaluar una reforma fiscal a mediano plazo. Dos Bocas, prevista para inaugurarse en marzo de 2022, será la séptima refinería de Pemex en nuestro país y es uno de los proyectos emblemáticos de la Administración Federal. Además, en reiteradas ocasiones, el Ejecutivo Federal ha señalado que no tiene contemplado una reforma fiscal y que su prioridad es mejorar la recaudación combatiendo la evasión. El FMI también recomendó enfocar los recursos de petróleos mexicanos en los campos de mayor producción y vender activos no esenciales, así como asociarse con empresas privadas para obtener el capital y conocimientos técnicos. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, ¿cómo están todas y todos? Muy bonito ombligo de semana, hace mucho que no lo decíamos por aquí. Ombligo de semana, así es, bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Hola Mariana, buenas noches a todas y todos. Y también nos acompaña Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, querida Mariana, buenas noches a todas y todos. Y estamos tratando de establecer contacto con Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este espacio. Pero bueno, por lo pronto empecemos con este primer bloque de la noche. Eder, me gustaría comenzar contigo. No sé qué opinión te merecen estas propuestas que el Fondo Monetario Internacional hace. No es la primera vez que emite este tipo de recomendaciones para hacer frente a la crisis. Bueno, ahora se añade la de posponer la refinería en Dos Bocas, ya que no la considera rentable, pero bueno, ya se hablaba de una reorganización del gasto público y de la tan controversial reforma fiscal como una medida contracíclica para hacer frente a esta pandemia. ¿Cómo ves estas recomendaciones y por qué el rechazo tan contundente del presidente López Obrador? Pues no es novedad, ¿no? Primero, cada año el Fondo Monetario Internacional hace proyecciones de las posibilidades de desarrollo y de crecimiento o de no crecimiento económico de las naciones. Las proyecciones que tenía para este año, el año pasado, eran negativas y ahora me llama mucho la atención que no fue así, es optimista el Fondo Monetario Internacional respecto al crecimiento y a las posibilidades que tiene México hacia el 2021. Cuando hace estas proyecciones, el Fondo Monetario Internacional, como parte del diagnóstico, también genera una serie de sugerencias que hace a todas las naciones para
potenciar desde su enfoque estas posibilidades de crecimiento y desarrollo. Y este año las sugerencias que hizo tienen que ver con el tema de la refinería Dos Bocas, facilitar la alianza económica de Pemex con empresas privadas y el tema de la recaudación financiera. Y es ahí donde viene la reacción del presidente López Obrador. Primero, me gustaría señalar que son muy pocos los medios de comunicación que rescataron este balance positivo que tiene el Fondo Monetario Internacional hacia el 2021 para México. También que el debate de fondo que hay entre la sugerencia de suspender Dos Bocas y la postura política de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación es que nosotros creemos que para avanzar hacia la soberanía nacional es necesario tener autonomía energética, y uno de los elementos necesarios es tener refinerías funcionales. Las que existen las habían dejado morir en los sexenios anteriores, y tener más refinerías que puedan hacer producción de gasolina aquí en México. Entonces, esa ha sido una de las propuestas transversales, es uno de los proyectos estratégicos del presidente López Obrador, y por supuesto que ahí es donde se hace, él hace una crítica muy sólida también, demostrable, sobre el asunto de que el Fondo Monetario Internacional efectivamente en muchas ocasiones ha solapado gobiernos corruptos, les hace préstamos a gobiernos corruptos, préstamos a tasas de interés muy altas que terminan endeudando a generaciones de cada una de las naciones, incluido México. Y esa deuda que se genera lo que provoca es una violación a la autodeterminación de los pueblos Sí. Que todos tenemos. Entonces, rápido para acabar, hay un debate en América Latina y en los países del sur global en donde están planteando la necesidad de renegociar las deudas para que sean, en el contexto no solamente pandémico, sino de la recesión económica global, que la deuda sea tasa cero, y entonces eso le permita un mayor desarrollo económico a las naciones. Entonces, eso sí está en las manos del Fondo Monetario Internacional. Ahí tendría que centrar la base de su discusión, y no en seguir queriendo imponer una forma de gobierno a cada uno de los países que, insisto, tenemos el derecho a la autodeterminación. Bien. Lecona, Eder señala como un aspecto positivo la reducción prevista en la caída del PIB que hace el Fondo Monetario Internacional. ¿Tú compartes esta lectura o tienes algún contrapunto? No, de hecho sí es bastante positivo y bastante optimista el Fondo Monetario Internacional respecto a México. No solo eso, él habla, es mucho, o más bien no se va a escuchar como si fuera tanto, pero habla incluso de que el gobierno está usando el 0.7% del PIB para atender la pandemia. Los cálculos que habían hecho otros analistas y otras organizaciones desde meses atrás es que no llega ni al 0.5. Entonces, sí, definitivamente el tono es totalmente disonante a la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Son recomendaciones, casi una obligación darlas por la misión del equipo de especialistas que estuvo en el país analizando la situación. Y pues viene el repele de Andrés Manuel López Obrador diciendo, pues a ver, les recomiendo que le cobren tasa cero a los países, ¿no? Que los créditos sean a tasa cero. El punto es que aquí el presidente no escucha, ¿no? Podría ser un debate de razones si nos estuviera contestando puntualmente por qué no a cada una de estas recomendaciones en materia de política fiscal o de esta reforma fiscal, que por cierto incluyen el cobro a través de la tenencia, ¿no? Una propuesta que, recordemos, había hecho el propio secretario de Hacienda cuando era subsecretario, Arturo Herrera, y que el presidente descalificó al siguiente día. Entonces son cosas que ya hemos, la verdad, escuchado de todo mundo. No dice cancelar Dos Bocas, dice posponer Dos Bocas hasta que el ambiente sea pues más rentable, optimista, más rentable por la pandemia, porque ahorita estamos en pandemia, porque Pemex está perdiendo demasiado dinero y por el enfoque que debería dar a energías renovables, ¿no? Lo cual me lleva nada más para cerrar, ahora que nos enteramos lamentablemente del fallecimiento de Mario Molina, la crítica severa que mantuvo Mario Molina en las pocas entrevistas quizás que dio desde la Cuarta Transformación a la fecha sobre el plan o sobre la política ambiental del presidente López Obrador. Bien.
Lisa, ¿tú cómo ves estas recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional? El presidente dijo que ya no va a dictaminar este organismo la política económica del país, pero ¿qué piensas? ¿El gobierno debería al menos revisar estas recomendaciones o de plano ignorarlas? Pues mira, Mariana, yo creo que hay tres cosas, pero antes de entrar en materia, yo sí quisiera extender justo el pésame a la familia de Mario Molina. Me parece que sí es importante reconocer la pérdida que para México, justamente en el contexto de la extinción de los fideicomisos que han apoyado la ciencia, pues es muy importante reconocer el trabajo de Mario Molina y extender el pésame a sus familiares y amigos. Ojalá descanse en poder. Habiendo dicho eso, pues hay tres cosas que a mí me preocupan de este tema o que quisiera simple y sencillamente señalar. La primera es Dos Bocas per se analizado en sí mismo, independientemente de si el Fondo Monetario Internacional recomienda o no posponerlo. La segunda cosa tiene que ver con realmente cuáles son las similitudes y las diferencias en las políticas económicas entre las acciones de Andrés Manuel López Obrador y acciones que históricamente ha apoyado el Fondo Monetario Internacional. Y la tercera es pues cerrar realmente con cuáles son los impactos o por qué nos tiene que importar a ciudadanos como tú y como yo las recomendaciones que hacen los expertos en materia económica y que tiene que ver con cómo se está recuperando el empleo. Entonces, muy rápido, Dos Bocas nos va a costar el año que entra 45,000 millones de pesos. Justamente lo que se dice es, se recomienda posponer esa inversión precisamente porque ahorita, y la discusión de los fideicomisos lo demuestra, no hay dinero que alcance para seguirle invirtiendo a proyectos de este tipo que no van a ser necesariamente rentables y tampoco van a ser necesariamente productivos en lo inmediato. Recordemos, por ejemplo, que Dos Bocas fue un proyecto que criticó el propio Instituto Mexicano del Petróleo, no solo en 2008, 2009, sino también en 2019, y que la recomendación de no construcción de Dos Bocas en Tabasco incluso le costó la chamba a uno de los directores del Instituto Mexicano del Petróleo porque el proyecto iba y además iba en el terruño del presidente porque así se quería, al margen de si las refinerías son una buena inversión o no. Esa en particular, por el terreno, por el impacto ambiental, por la viabilidad, no era necesariamente un buen negocio, y la prueba está en que ninguna empresa la quiso construir, no encontraron ninguna empresa que la quisiera hacer, y todas las, digamos, las convocatorias se quedaron desiertas, al punto que es la Secretaría de Energía, a través de una empresa chiquita de Pemex, que por cierto es la misma que compró agronitrogenados, quienes están construyendo Dos Bocas. El segundo punto justo tiene que ver con, bueno, rechazamos categóricamente al Fondo Monetario Internacional. A mí tampoco necesariamente me cae bien, y me cayó muy mal, sobre todo en la crisis del sistema financiero de los 2000, en donde cómo era posible que nadie se había dado cuenta al punto de simulación al que habíamos llegado, que de pronto todas las grandes financieras estaban en quiebra y había que salvarlas a punta de rescates públicos. Pero acuérdense que el Fondo Monetario Internacional fue el principal impulsor de las políticas de austeridad, y hoy es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien está aplicando pues unas políticas muy astringentes de austeridad que ellos, por cierto, dejaron de recomendar desde 1997. Bien. Y tercera es la parte del empleo, ¿no? O sea, que si bien nos dicen que vamos a decrecer menos y que vamos a crecer un poquito más en el 2021, de todos modos nos vamos a quedar en menos 6,5% del PIB, o sea, en un crecimiento negativo de más de 6 puntos con respecto al año anterior. Y eso importa mucho porque no estamos viendo un repunte del empleo y de la recaudación, y de ahí la importancia de la reforma fiscal, que qué pena que no está Frida porque tiene una dimensión de género bien importante, ¿no? Jonathan Heath y David Kaplan hacían unos análisis de los datos oficiales que retoma, por cierto, un colaborador de Punto y Contrapunto, Jorge Andrés Castañeda, en el que dicen, si bien el empleo se ha recuperado para los hombres al 29,9% con respecto al promedio de 20% de desempleados que había antes de COVID, las mujeres siguen teniendo una tasa de desempleo del 42%, lo que sigue hablando de una brecha muy importante. Bien. Y esto solo tiene que ver porque sí es importante ampliar la base recaudatoria, sí es importante hacer políticas contracíclicas, y México es el único país de América Latina que no está implementando un seguro de desempleo o un ingreso universal para los afectados por COVID. Bien, Eder, querías comentar algo más, adelante. Rápido, también es México el único país del mundo en donde se le están dando directamente recursos a las familias más pobres, empezando por los adultos mayores, las infancias y las jefas de familia. Creo que hay un debate muy interesante de lo que acaba de plantear Lisa. Hay un debate muy interesante sobre los tipos de austeridad. No es lo mismo la austeridad, la reducción del Estado para pagar la deuda, que es lo que siempre propone el
Fondo Monetario Internacional que hacer austeridad del gobierno para que haya más recursos para estos programas sociales. Y por otro lado, en el contexto en el que se dan estas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, también se sale la encíclica del Papa Juan Pablo II. Son dos poderes globales que están manifestando posiciones y que valdría la pena mucho analizarlas en un mismo contexto de crisis pandémica y crisis económica. Bien, Lisa, brevemente querías responder algo a Eder. No, simple y sencillamente decir que México no es el único país del mundo que tiene transferencias directas. Digamos, hay muchísimos países del mundo y le decía a Eder que uno de los ejemplos más añejos y quizás más acabados sería la famosa caja de alocación familiares de la República Francesa, ¿no? Que no solo tiene las transferencias directas tradicionales a las familias más pobres, sino que incluso tiene un enfoque de interseccionalidad en donde ayuda incluso a las parejas de la diversidad sexual, por ejemplo, cosa que en México es pues apenas un buen deseo, un prototipo de algunos gobiernos locales, ¿no? Entonces tampoco magnifiquemos, efectivamente hay transferencias directas en México, pero la misma Coneval ya le dijo al presidente que no va a alcanzar con esas transferencias directas porque la mayoría de la población afectada directamente por el ciclo económico y la pérdida de empleo y la imposibilidad de mantener empleos informales no están dados de alta o no son beneficiarios de esos programas sociales. Bien. Lecona, ¿querías agregar algo? No, más o menos en la línea de lo que dice Lisa. La verdad es que las transferencias directas, los apoyos, como les dice el presidente, ya eran una cosa antes de la pandemia. Entonces, este intento de estar metiendo todo lo que ya se tenía o lo que se pensaba hacer como parte de un plan para atender los impactos económicos de la pandemia, pues es, la verdad, una falacia. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque. Vamos a una pausa, porque la desaparición de fideicomisos va, pero en el Senado los legisladores de oposición ya advirtieron que formarán un bloque para frenar esta iniciativa, mientras que el presidente López Obrador dice que se revisará y analizará cada fideicomiso, una vez aprobada su extinción. Regresamos con la opinión de los panelistas. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.